Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por un viernes más que nos permites estar aquí, Señor, en comunidad, en unidad, en un mismo espíritu, papá. Gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Desde ya te presento, Señor, a los oradores, a esas personas, Señor, que vas a usar esta noche para transmitirnos ese mensaje que nos quieres dejar, Dios, sobre ese apasionamiento por las naciones, Dios, el amor, Señor, y la pasión que se vive, Dios en servir en la misión, Dios mío. Padre, te doy las gracias por la vida de Joana y de Alan, Señor, que pudieron eh, arreglar todo esto, Señor, poder permitirnos, Señor, esta noche, poder aprender algo más, Señor, para seguir, Dios, en coinonía, mi Rey. Te presento, Señor amado, cada palabra, Dios, la canción, Señor, la parte de internet, Señor, para que todo vaya fluyendo, Señor, también de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. En la parte que fluya el internet, acá mi computadora casi se manifestó, ¿verdad? Así que esperemos que el internet funcione. Bueno, les voy a estar compartiendo una pequeña música. Es de un grupo paraguayo que me gusta bastante, que se llama Sheroga Band. Para los que no saben guaraní, que creo que casi todos acá, Sheroga significa mi casa, ¿ok? Entonces, para que le conozcan también al grupo. Ok, para que no compartí con el sonido. Un segundito. Ahí está. Me avisan por fin si ven mi pantalla. Sí, vemos. Si no escuchan, me avisan. Todo cambia cuando siento el afecto de mi Dios y su ternura. Percibo su presencia y su gran amor. Vivo en su gracia. Esto es su toque, 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 toque. Y su abrazo, toque, 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 toque. Y su amor, su toque hace todo nuevo. Así es mi Dios es real. Conoces mi necesidad.
Así es, tu toque, 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 toque. Y tu abrazo, toque, 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 toque. Y tu amor, tu toque hace todo nuevo. Así eres Dios. Ok, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de seguir compartiendo. Dios mío, tu amor es tan real que en cada paso, cada día, Señor, podemos ver. Y hoy te entregamos este momento, Señor, y que cada palabra que vamos recibiendo, vamos descubriendo, realmente pueda generar un impacto en nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que implementar, algo que modificar, cambiar, mostrarnos, Espíritu Santo, porque la idea de todo esto, poder conocerte, poder reflejar más a Cristo en nuestras vidas. Y te pido, papá, de que hoy puedas estar hablando a través de nuestros invitados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros seguimos todavía con la serie de pasión por las naciones, amor por las naciones. Eh, se estuvo hablando viernes. El viernes pasado vinieron unos súper invitados y justamente una de las cosas que vamos aprendiendo en todo esto, ella se me queda la palabra pasión. Creo que ya estamos a mitad de año y se me quedó la palabra pasión y amor y justo todo esto toca a lo que es una cosita. Dios ama a las naciones, eso tenemos que tener en cuenta justamente en el enunciado de que todos conocemos el versículo súper conocido, es de tal manera amó Dios al mundo. Nos muestra luego ya y nos da un enfoque de su amor, ¿sí? Y que su amor son las naciones, el mundo, como dice, y como consecuencia afirma de que Dios me ama a mí, te ama a vos, ¿verdad? O sea, todos los que habitan en este mundo, ¿verdad? Y donde vemos que envió a su Hijo por amor a nosotros, para que, como dice en Juan 3, 16 y 17, dice, porque Él no envió a su Hijo al mundo para que el mundo para condenar al mundo, dice, más que justamente envió para qué, para traer salvación a nuestras vidas. Y hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy no es tanto teoría lo que vamos a dar, sino más bien voy a presentarles, como les dije, a unos misioneros que están y viven, vinieron a África y donde nos van a mostrar un poquitito y van a contarnos un poquitito sobre su experiencia, cómo están pasando, cómo están viviendo hoy en día a lo que Dios les llamó. Entonces, Alan, Si tengo el privilegio de repente de poder presentarle, genial. Ok, nada. Hoy nosotros vinimos así tipo regalones, no les vinimos lo a traer un solo invitado, sino que dijimos vamos a traerlo todos los invitados que podamos más o menos. Así que nada, muchas gracias a los invitados por aceptar la invitación y nada, les voy a estar presentando. Primero que nada, les quiero presentar, redoble de tambores. Les quiero presentar a Wilfer y a Angie, ¿verdad? Ellos son colombianos directamente desde Medellín, ¿verdad? Bueno, no tan directamente desde Medellín, ya van a entender en breve por qué, ¿verdad? Pero sí son colombianos nacidos en Medellín, parce, ¿ok? Estado civil, son esposos, se casaron justo antes de la pandemia, ¿verdad? En cuanto a las pasiones, ellos dos como esposos, dice, amantes del café, siempre disfrutan de un cafecito con galletitas después del almuerzo, como todo buen colombiano, son amantes del café ellos, ¿verdad? Y su misión es una de las misiones más hermosas porque están de misioneros en Paraguay, ¿verdad? Así que nada, yo no quiero contar nada porque después ellos van a tener el tiempo de contar esa parte. Entonces, bienvenidos Wilfer, bienvenido Angie, ¿verdad? Y después
le tenemos a una invitada más, que es la señorita Valentina Sánchez, directamente también desde Colombia, Medellín, nacida, mejor dicho, en Colombia, Medellín. Ella es licenciada en lenguas extranjeras, así que por ahí si alguien no entiende, tipo la mamá de Adita hoy que no entiende mi español, acá Valentina les puede traducir perfectamente al colombiano, al español, al inglés y futuramente al guaraní también. Pasión amantes de las arepitas. Ya vamos a saber si son las arepas de Colombia o de Venezuela, ¿verdad? Ella nos va a estar contando, ¿verdad? Y ella está de misionera en Paraguay. Así que un aplauso para nuestros invitados. Muy bien, justamente yo no podía decir colombiano, pero yo creo que ya por ahí van, ella estaba pillando de que mis invitados eran colombianos. Por eso justamente dije de que parece que iba a ser una reunión de colombianos. Imagínense, vinieron de misioneros acá a Paraguay. Yo estaba diciendo, Dios, ¿a quién le voy a invitar? La semana pasada Adita trajo misioneros y yo tenía enfrente mío a personas que vinieron como misioneros acá a Paraguay, ¿verdad? Van, ella dice, llévenme de misionera. Entonces ahí le tenemos a Waffer. Yo le conocí, o sea, le conocimos como Wilfer, pero por el camino nos enteramos de que se le dice Waffer, ¿verdad? Entonces, si de repente me sale ese nombre, perdón. Entonces, si quieren saludar para después empezar con la dinámica, Wilfer, Angie, un gusto tenerles acá. Hola, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por esa presentación. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, estamos con mucha expectativa de lo que vamos a hacer aquí. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, sí. Somos de Medellín, por ahí que preguntaban, de Medellín, Colombia, y bueno, paisas. Paisas de pura cepa, más paisas que la arepa. Y estos africanos salieron, Están muy blancos para ser. estamos blancos, Lo que pasa es que nos dimos un... y nos sentimos muy privilegiados, muy honrados con la invitación. Muchas gracias, Joana y todos, Ya, que les conocíamos ya. Vale. Hola, Vale. Hola, ya había estado por estos lares en algún momento, lo que no sabía era que estaba en África. Pero no, feliz de poder estar aquí y compartirles como un poco de lo que ha sido como la experiencia de estar en África. Y Con bueno, gente salvaje como yo, para los que no saben, Vale es mi compañera de trabajo y también sí. Wilfer es mi compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, ya de a poco nos vamos conociendo también, entonces un gusto de poder tenerles. Y bueno, como ya le estaba diciendo a los chicos, hoy vamos a llevar más a la práctica y vamos a hacerles unas cuantas y diseñamos unas cuantas preguntas realmente y vamos a tener el privilegio de poder escucharles a ambos, ¿verdad? Diferentes puntos también. Entonces, cada pregunta que va a ser lanzada, me gustaría escuchar el punto de vista de Wilfer, su esposa Angie y de Vale. Entonces, ya sea quien se anime a responder primero, eso ya, el que prenda rápido el micrófono. ¿Está bien? Entonces, Alan, la primera pregunta que tenemos es el primerito, ¿cuál fue su principal motivación para venir a Paraguay? ¿Quién se anima? Bueno, nosotros. Bueno, pensando sinceramente en esta pregunta, pues nosotros, digamos, pues se vienen muchas imágenes a la mente, ¿cierto? De Ujú, hecho, Paraguay no, si queremos ser sinceros, no estaba en el registro, pues como El bueno, radar. en el radar. Paraguay, ¿dónde está? ¿En África? ¿En qué parte? Bueno.
¿Qué parte del Creo que continente? yo que soy futbolero, ubicaba a Paraguay por Chilaver, algunos jugadores de fútbol, entonces ya ahí ya ubicaba, sí, está ahí al ladito de Argentina, pero empezó pues como una visión a través de un llamado que se le hizo a nuestros mentores para venir a Paraguay y en ese momento mi esposa y yo empezamos a orar. Eso fue algo antes de pandemia, inclusive fue antes de casarnos. Ya Casi nos casamos acá. estamos visionando inclusive casarnos aquí en Paraguay. Era como Mm, algo, una posibilidad, era una posibilidad de que nos podíamos casar aquí también, pero la pandemia no permitió eso. Entonces, desde la pandemia empezamos obviamente un tiempo de visión, de orar y de decir, bueno, esta nación que tiene, vamos a estudiar un poco y recuerdo que estábamos leyendo un libro pues que es conocido, que es Una vida con propósito, de Rick Warren, que ya lo había leído yo hace años, pero mi esposa y yo, antes de venir acá, empezamos a leer nuevamente los 40 días para los que ya leyeron o van a leerlo. Y, y bueno, había algo que decía muy especial y es que decía que todo cristiano, toda persona que fuera de una iglesia, le quedaría muy bien tener una experiencia misionera, así sea por un tiempo. Y si luego tenía que volver a su lugar de destino, le quedaba bien, sobre todo para desarrollar la compasión, ¿cierto? La compasión por las almas. Y yo creo que en ese momento mi esposa y yo nos sentimos motivados, es decir, bueno, ¿por qué no? Podemos ir, experimentar un tiempo, la compasión que Dios pueda colocar en nuestro corazón y si es la voluntad de Dios o de acuerdo pues ya a lo que Dios ponga, miraremos a ver qué es lo que sigue. Pero bueno, estamos aquí ya, vamos 2 años, no sé si son 6 o 7 meses que estamos aquí en Paraguay. Casi 3 años Vamos para en 3 años, sería octubre. en octubre. Entonces ha sido algo muy, muy especial pero bueno, como la pregunta era, ¿qué nos motivó? Hasta ahí llego. Bueno, ¿Vale? a mí lo que me motivó realmente fue, primero, conocer la voluntad de Dios en mi vida en esta nación y segundo, obedecer la voluntad de Dios, porque una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa es obedecer esa voluntad que Dios me está mostrando. Y como dijo Angie Waffer, a nuestros pastores les enviaron a esta nación, o sea, les hicieron el llamado, pero mi familia y yo éramos como, bueno, o sea, como, ¿con quién vamos a quedar ya aquí en Medellín? ¿Con qué pastores nos irán a dejar? ¿Con qué líderes? O sea, no se nos pasó por la mente. También Paraguay no estaba en mi radar, de hecho yo lo confundía con Uruguay, de hecho mis amigos que están en Colombia me dicen, vale, ¿usted dónde es que está? En Uruguay, o sea, pero creemos que Dios está sacando a Paraguay del mapa, que se está haciendo visible a las naciones. Y entonces empezó como, empecé a tener sueños. Yo recuerdo que el primer sueño que tuve fue de un árbol hermoso y era tipo como rosado, medio rojizo, algo así. Era un árbol en medio de un campo y era el único árbol que había. Y resulta que yo me levanté ese día con la imagen de ese árbol y me puse a buscar, a indagar y resulta que es el árbol nacional de Paraguay. Entonces para mí fue como, bueno, como el primer eh, aviso de Dios. Y así sucesivamente mi familia, yo fuimos como recibiendo sueños, recibiendo palabras. Entonces dijimos, Dios mío, parece que la cosa es para allá. Entonces empezamos a tomar decisiones difíciles, empezamos como yo tuve que tomar la decisión de dejar mi universidad, de parar mi universidad ya para venirme, mi hermana también. eh, pero dijimos, Señor, sí, o sea, si es tu voluntad, hazlo completamente, o sea, en el lado económico, en el lado emocional, en todos los aspectos y sobrenaturalmente todo se empezó a dar. Entonces empezamos a seguir esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Entonces eso fue, yo creo, lo que me motivó, ver que Dios abría las puertas. ¿Hace cuánto que ya estás, Vale? Al mismo tiempo que Angie Waffer viajamos todos juntos. Todos juntos. Exactamente, viajamos 18 de octubre y llegamos 19 de octubre a Paraguay. En el cumpleaños de Vale. En mi cumpleaños, Qué lindo. que se nos Y no se olvidó, o celebró. sea. Sí.
Pero fue muy charro porque, Wow. o sea, ni a mí, o sea, ni yo me acordé, era sobrenatural, el cansancio, todo lo que vivimos. Ahí justamente Alan envió el árbol que nosotros conocemos como tayud. Creo que, si no me equivoco, esta es la época, ¿verdad? Entonces, esta es la época donde en los caminos, cuando salen más hacia la ruta y compañía, encontrar estos tipos de árboles hermosos. Entonces, nos vamos por la segunda pregunta. Y la segunda es, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación en la vida, a la vida en Paraguay? Bueno, por acá vamos a responder. Se vale decir que no están adaptados también todavía. 100% Todavía de no nos hemos, seguridad estamos somos. en proceso. Por eso dice ha sido. Ah, Y de hecho, pues como que hemos oído que para adaptarse a un lugar se tarda como 2 años. Pues se habla como de 2 años para adaptarse y ya vamos a 3 años, entonces yo creo que vamos bien. Ya estamos mucho más adaptados, pero inicialmente fue un proceso especial, o así, pues sí, al inicio sobre todo porque teníamos muy pocos conocimientos, nos vinimos sin un contacto, o sea, teníamos algunas personas como que en el camino nos habían dicho nuestros pastores que podíamos tener, porque el proceso pues como que también se dio que vinimos nosotros antes que ellos, ellos venían pues como despuesitos, entonces fue como, ay Dios mío, o sea, no sabíamos qué hacer, o sea, fue todo como que estábamos muy desubicados, pero eh, Dios nos fue guiando y nos fue ayudando pues como en todo. Una de los choques, digamos así, muy especiales fue el clima, porque de donde venimos es un clima muy primavera, todo el año es primavera, pues en Medellín, que es Valen, y nosotros específicamente todo el año es templadito, clima ni mucho frío, ni mucho calor, la ropa normalita, pues como que veníamos con la expectativa de que en Paraguay hacía mucho calor, pues eso nos habían contado y creíamos que todo el año había calor y ya. Pero un día de la nada, de la noche a la mañana, nos levantamos con mucho frío, con ropa corta, o sea, no estábamos preparados, la noche súper helada, -4 grados, no -4, sino 4 grados, y eso nos tomó por sorpresa demasiado, o sea, sí nos habían hablado de días fríos, pero para la costumbre de nuestros cuerpos, era un clima muy extremo, o sea, no lo habíamos vivido así y sobre todo porque estaba haciendo calor a frío, o sea, era como que no entendimos esos cambios. Y bueno, fue como un proceso de adaptarnos en la parte del clima, porque también los calores se tornaban, o bueno, en verano se tornan muy extremos también. Entonces, bueno, fue algo que ya pues para el momento como que hemos aprendido a disfrutar cada época del año y las estaciones, pues como el calor, el frío, que el otoño, cada estación y bueno. Ya, yo creo que ya pasamos esa prueba, aún con la ropa, porque no teníamos la ropa adecuada. Por eso, incluso la foto que pusiste de presentación, estamos con esas chaquetas exacto. gordas, porque, o bueno, como le dicen acá, camperas, porque no, Camperas. porque sí, no, nosotros no teníamos ese tipo de ropa. Es algo nuevo, pues, como para nosotros. Entonces, bueno, eso por un lado, de la vida, ¿cierto? De lo que más nos impactó. Otra cosa fue el idioma. El idioma, por ejemplo, aunque hablamos español, el mismo idioma, la forma pues de expresarnos, los dichos, todos son muy diferentes, entonces como que no nos dábamos a entender, nadie nos entendía, nosotros no podíamos mantener una conversación con alguien. Y bueno, nosotros llegamos justamente a Luque, de todo Paraguay llegamos a Luque. Entonces, en Luque como que el dialecto también es diferente.
Entonces fue un choque, pues como, Dios mío, no nos entienden, no podíamos ir a la tienda y, o sea, íbamos a la despensa y no nos costaba comprar cosas, nos costaba pedir un favor, pedir una dirección en el transporte público, en el bus, le decíamos al señor que nos llevara a un lugar y nos llevaba a otro. Entonces era como que en la comunicación todo un reto, pero gracias a Dios, pues también al momento yo creo que también ya nos adaptamos, nosotros, de hecho es muy curioso porque mi esposo pues ha interactuado más como en el mundo, como con los, digamos, con los paraguayos, pues acá, y él a veces nos da mucha risa porque habla como los paraguayos, pues como que se empieza a decir como expresiones como viste que y verá y como cosas así. Entonces nos da mucha risa. Pero esa es la idea, pues que nos entiendan. Entonces ha sido como eso, como hablar para que nos adaptarnos nosotros a ustedes y no pues a los paraguayos y no pues a nosotros, obviamente que somos minoría. Cosa de bueno, y aparte del idioma, también lo que tienen el guaraní y el yopará, bueno, ya eso es otra, otro tema que queda uno como que están hablando mal de mí. Pero bueno, también lo hemos disfrutado. Una que otra palabra sabemos. Otro de las cosas también ha sido como también la alimentación. Al inicio, pues como que la comida nos hacía mucha falta. Hay muchos alimentos que tenemos que están en Colombia, que no están acá, frutas, cosas que no estaban. Me acuerdo mucho aún con Vale, con la familia de Vale, que nos íbamos al mercado, a las compras y en serio, nos tardábamos todo un día haciendo un mercado. Llegábamos a la casa y ya no queríamos cocinar del cansancio porque todos los productos diferentes, las marcas, o sea, las comidas no tenían, nos tocaba llevar cosas ahí, por ejemplo, el pororó o porotos, el poroto. En Colombia, nosotros, pues, es como una comida que teníamos mucho allá, entonces acá es así todo, es pequeñito, allá es más grande, y como que es un alimento para nosotros muy fundamental, los frijoles para los colombianos y mexicanos, y era como que, ay, no, y bueno, todo un proceso aprender la parte de los alimentos, como adaptarnos porque aunque probamos comidas pues paraguayas y todo y hay cosas que nos encantan, pues uno sí tiene como su paladar de su país, de su tierrita, entonces sí nos tocó adaptarnos, pero no, ya no tenemos problema para hacer nuestras arepas, para hacer nuestros frijoles o o poroto, para hacer como lo que necesitamos. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Y ya, entre otros, la moneda, pues todo el tema de la moneda, al principio, no es que nos quisieran robar, sino que nos pasaron situaciones, No, son un alma de Dios, son un pan de Dios. nos pasaban situaciones por la confusión, sacamos una de las copias más caras del mundo. Pasan cosas, pero bueno, Yo, entonces, yo recuerdo, perdón, mi amor, le interrumpo un poquito. Yo recuerdo un día que estamos con la familia de Valentina, fuimos a un jardines, aquí en Paraguay hay varios de esos, ¿cierto? Y fuimos a comer y no, para nosotros, o al menos para mí, era nuevo la comida pesada, o sea, pesan en unas porciones y yo vi que ellos echaron de todo. Y entonces yo me puse a pensar, ¿eso cuánto va a valer? ¿Cuánto en guaraní? Entonces nosotros siempre inmediatamente, pues los que han estado y ese día él también pidió un pastel que había muy rico y quería algo dulce Ujú. y lo compró creo que fue el segundo día que llegamos y él, ay, yo quiero ese pastel dulce. Cuando lo comió era salado. Y era la primera sopa La paraguaya, sopa paraguaya, la que es única muy sopa del sólida. mundo sólida. Y, Entonces, y cuando pusimos todo ese alimento, perdón, te interrumpo ahí, sí. ese alimento, entonces nosotros siempre estamos cambiando la moneda de guaraní a pesos colombianos y yo eso va a valer mucho. Y yo vi que ellos montaban tranquilamente, ellos querían era saciar su hambre, pero yo siempre estaba pensando como regulando, diciendo, bueno, si esto cuesta en guaraní esto, ¿cuánto vale en pesos? Y bueno.
siempre era como una limitante Sí, ahí. convirtiendo en la cabeza, ay, eso sí, porque es como el doble, pues a nivel de los ceros. Entonces es como que, ay, una adaptación. Ya, pues eso como entre las cosas generales. ¿Vale? Ah, bueno, me estaba riendo mucho. No, yo creo que Angie resumió bien como todos los desafíos que uno enfrenta. Por ejemplo, ella hablaba del clima. Yo les juro que yo llegué a Paraguay y yo no sabía que yo sudaba por lugares que yo no sabía que el ser humano sudaba por ahí. O sea, el calor es impresionante. Yo había una amiga que venía en un mes después de que nosotros llegamos y yo le dije, no traiga chaquetas, deje todos los buzos acá, no sirve nada de eso. O sea, uno salía y el vapor en la cara, usted sentía que le quemaba así toda la, o sea, yo me sentía literal en el centro de la tierra, al lado del sol, o sea, yo dije, estoy viviendo donde vive el sol. Es impresionante el clima. Luego yo dejé muchísima ropa también, así como buzos o joggers, así, porque acá hacía mucho calor, pero no, acá también hacía Sudaderas, mucho frío. vale. Sudaderas. Aquí también hacía mucho frío, entonces, o sea, fue todo un desafío también como el tema de la ropa, porque pensábamos que, como decía Angie, que todo el año hacía muchísimo calor y sí, porque nos recibió un calor que dijimos, yo pensé la verdad de que yo no iba a aguantar, yo dije, Dios mío, si el calor es así durante todo el año, yo no voy a aguantar. Em, el tema de la comunicación, como mencionaba Angie, era muy difícil, sobre todo pues porque ellos tienen el guaraní, entonces lo combinan con el español y es muy difícil. Yo llegué un día literal a mi casa, yo llegué llorando porque nadie me entendía, yo no les entendía, o sea, era horrible. Y eso me frustraba y yo llegué a mi casa frustrada, llorando y yo, Dios mío, pero uno cómo hace, o sea, yo vine a predicar el evangelio y cómo me van a entender, o sea, yo no les entiendo, ellos no me entienden, o sea, era de verdad que yo creo que la comunicación fue uno de los temas que más me chocó, o sea, me impactó a mí. También porque yo me subía a un bus, como decía Angie, y en Colombia, por ejemplo, yo tomaba un bus y yo le preguntaba a una señora, yo necesito ir a tal lado. La señora me llevaba hasta el lugar que yo tenía que ir, o sea, es así. Y acá me decían, ah, sí, pero no, o sea, no era así, me llevaban para otro lado. Y entonces yo creo que incluso perdimos muchos recursos en transportes porque nos daban mucha vuelta, veían que éramos extranjeros, entonces a mí me intentaron robar muchas veces en servicios de Uber, de Bolt y de todo eso, porque como no conocíamos, entonces nos daban vueltas y vueltas, entonces nos cobraban más, entonces eso también me frustraba, yo llegaba a mi casa frustrada, y yo, pero ¿por qué nos quieren robar? Entonces, o sea, es frustrante cuando sientes que no le llegas a la gente, como que, y como Dios, como rompo esa barrera de comunicación. Angie también mencionaba el tema de la comida, creo que también fue difícil. Yo creo cuando yo llegué a Paraguay y el agua también es súper diferente. Yo llegué a Paraguay, Angie. No, quería decir que tú tienes un testimonio pues especial con lo de la alimentación también. Sí, bueno, yo he sufrido mucho como de dolores de estómago y así, o sea, mi estómago siempre ha sido muy delicado, entonces llegar a Paraguay, el agua era diferente. Nosotros en Medellín tomamos agua de la canilla porque es agua pura. Y acá no podíamos, pero no sabíamos, entonces nosotros al principio tomábamos agua así. Yo estuve 2 semanas enferma, horrible, me dolía mi estómago a la mañana, a la tarde, a la noche, y yo no sabía por qué. Y claro, estaba tomando agua mala, la comida que estaba consumiendo era muy pesada, porque la comida de Paraguay es rica, es muy rica, pero digamos que a lo que yo estaba acostumbrada era muy pesada para mí, con muchas salsas y todo eso, entonces también fue como un desafío como el tema de mi alimentación. Sin embargo, también
He recibido mi sanidad. Una vez, el año pasado, creo que fue, vino nuestro pastor aquí a Paraguay y bueno, fue un tiempo muy especial y él estuvo como orando por mi sanidad. Y yo ya estaba acostumbrada a levantarme todos los días con dolor de estómago y para la gloria de Dios recibí mi sanidad ese día. Para mí era sorprendente levantarme sin dolor de estómago porque yo ya estaba acostumbrada. Yo me despertaba y me quedaba un momentico en la cama porque mientras se me pasaba el dolor, o sea, ya era un ritual. Entonces es ver también cómo Dios en esta nación ha traído la sanidad a mi vida. Y, y sí, yo creo que en medio de la adaptación, como nos preguntaba Joa, no ha sido fácil, o sea, no fue fácil, todavía cuesta, o sea, yo siento que a veces yo he sentido que ya me entienden, pero yo creo que es que ya se acostumbraron a escucharme, porque voy de pronto a otra persona diferente y le cuesta más entenderme o yo entenderle. Entonces todavía sigue algo en lo que se debe trabajar, pero a pesar, yo creo que de todo lo que hemos vivido, porque nosotros nos reímos y contamos así riéndonos, pero no, en el momento fue frustrante, yo lloraba de la frustración, de la rabia, de todo, pero yo creo que en medio de todo hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la bondad de Dios como ha roto barreras para comunicarnos, como ha abierto puertas para llegar a las personas. Entonces, eso. Que algo que Fran. yo, que algo que, perdón, yo quiero aportar algo chiquito, es que algo que también para resaltar es que Dios, en medio de esa adaptación, Dios nos ha regalado personas muy, muy, muy valiosas, por ejemplo, por ejemplo, el caso de Joa, de Alan, de personas que nos han de pronto guiado, nos han rodeado. eh, también la señora Ceci, bueno, y otros amigos, pues por otro lado, que yo creo que nos han permitido, porque han conectado, porque yo creo que a veces puede que hayan lenguajes, pero a veces hay corazones que se conectan, y yo creo que eso hace también muy importante La la adaptación. adaptación para uno llegar a una nación. Entonces, conocer, por ejemplo, a un Alan, a una Joa, que son chéveres, se ríen, son chistosos, así como nosotros. Entonces, para nosotros es muy agradable realmente conocer personas así. Y algo pues para aportar también como de eso ahí chiquitico. Igual, en general, pues, perdón, otra cosa, que es muy bonito porque los paraguayos son muy acogedores y nos han acogido, Sí. valga la redundancia. Eh, pues ellos aman como hablamos, pues nos dicen como hable otra vez o diga otra vez, como estas palabras, o nos sentimos muy honrados con las personas de acá y muy acogidos, son muy amables, hay como una conexión muy bonita eh, de persona a persona y de corazón a corazón. Ok. Va la tercera pregunta. ¿De qué manera su fe o de qué manera tu fe en Cristo te ha ayudado a enfrentar y superar los desafíos de vivir en un nuevo país? Ok, yo creo que ha sido realmente todo un desafío. Ahí es donde uno dice, bueno, necesito tener fe real. Ya no es una fe, ¿cierto? Simplemente decir tengo fe, sino que necesito expresar esa fe. Y yo creo que Dios siempre nos ha hablado, o sea, todo cristiano debe orar, ¿cierto? Pero uno en calidad de misionero, yo creo que tiene que Ora orar más, más. ora el doble. Tiene que estar conectado realmente, casi que levita. No nos falta sino la de aquí, pero no, no es cierto, pero sí, yo creo que sí crece esa relación con Dios y ahí es donde recordaba también ese que decía al inicio en la primera pregunta que nos motivó y una de las cosas era que el libro de Rick Warren decía que nos ayudaba a crecer con Dios y yo lo he visto que es real. O sea, aún aquí en Paraguay he visto cómo la relación con Él ha crecido mucho más, o sea, más exponencial. Aún la meditación de la palabra de Dios, la oración, porque nosotros realmente necesitamos tener una conexión para el propósito que venimos a tener aquí a Paraguay. Entonces, en medio de esa conexión y en medio de esa oración,
hemos tenido desafíos, como ahorita lo expresaba Vale, emocionales, desafíos económicos, ¿cierto? De la salud, hemos tenido desafíos, mi esposa y yo vivimos un episodio también a nivel pues tuvimos una pérdida de un bebé aquí en Paraguay y fue un tiempo también bien especial, pero yo creo que hemos podido tener ese fortalecimiento realmente a través de la conexión con Jesús y la meditación obviamente de la palabra, donde nos podemos tener pues obviamente esa confianza de que Él está con nosotros y está obviamente sacándonos adelante en cada situación. Entonces, esa es la manera en cómo hemos podido ver ese mover de Dios en nuestras vidas y que pues, hemos visto que hemos enfrentado desafíos, pero también hemos visto que Dios nos ha cobijado en cada aspecto pues, de cada desafío. Entonces, sí damos la gloria a Dios por esto, porque hemos visto su misericordia, hemos visto su mano, podemos dar testimonio de esto, realmente es sorprendente. Una de las cosas que siempre nos sorprendió fue ver un testimonio así chiquitico, es que adicional es que por ejemplo, nosotros, lo que fue Leandra, una de las chicas que vino con nosotros, yo, mi esposa y yo, perdón, sacamos nuestra cédula, pero los primeros que tuvieron trabajo fueron los Sánchez. Entonces eso es como uno dice, pues y uno cuenta eso como como una gloria de Dios, porque realmente fue la mano de Dios moverse a través de ellos, aún sin tener su documento, y no que Dios no lo estuviera haciendo a través de nosotros, sino que nosotros magnificamos eso también, de que aún nosotros estamos tratando de hacer algo legal y Dios decía, bueno, también me muevo de la forma como menos nos esperamos. Entonces, pero obviamente posteriormente todos, obviamente hemos obtenido nuestros empleos de diferentes maneras y ya hemos visto pues cómo Dios nos ha podido Sido eh, fiel. sí ha podido realmente mostrar esa fidelidad y su amor para con nosotros. Entonces, es algo pues que quería decir, no sé si... Bueno, no, como decía Wafer, yo creo que la fe aquí se incrementa, o sea, en un lugar donde no tienes tu familia, donde no tienes un lugar a donde correr, no te queda nada más que correr a los pies de Jesús. Entonces ahí es donde incrementa la comunión con Él, donde incrementa la relación con Él. Y ahí es donde esa fe me ha ayudado a sostenerme en este lugar porque es donde he conocido a un Dios de diferentes facetas que no conocía antes, porque claro, pasé diferentes pruebas que no había pasado, entonces conocí a un Dios proveedor, conocí a un Dios que cuidador, conocí a un Dios padre en su profundidad cada una de estas facetas que muchas veces antes, por ejemplo, yo pensaba que conocía a un Dios padre y sí, tal vez lo llegué a conocer, pero en medio de mis pruebas en esta nación, yo puedo decir con certeza que he conocido a un Dios padre, o sea, como más profundo, ese corazón paternal de Dios lo he conocido aquí en su amor por mí, en ver cómo me cuida, en ver cómo provee, en ver cómo hace aun las cosas más mínimas, los detalles más mínimos. Ahí he conocido las diferentes facetas de Dios. Entonces esa es mi esperanza firme y segura que me ayuda a mantenerme de pie en la misión. Creo que ya vamos cerrando, no se preocupen. Dice la otra pregunta, ¿cuál enseñanza de Cristo ha sido la más valiosa para ustedes durante este tiempo en Paraguay? Bueno, muchas enseñanzas. Yo creo que son muchas y aún ver a Jesús a través de los evangelios ha sido para nosotros como un norte de ser como Jesús es. Pero una de las cosas que rescatamos es que vinimos a servirle al Paraguay. Y como dice en Mateo 20:28, la grandeza de servir, de la grandeza de servir, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Y pues ya nos llama como a que sirvamos, que si Él vino a servir, ¿cuánto más?
nosotros también. Entonces, creo que siempre, aun cuando nos preguntan, como ustedes a qué vinieron acá, siempre les decimos, vinimos a servirle al Paraguay, venimos a servirte a ti, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo eh, ayudarte? Siempre estamos con esa disposición, con ese corazón, con esa mano extendida para servir, para lavar los pies, para hacer lo que Dios nos ponga a hacer. Entonces creo que esa es, pues hay muchas más, pero sería como de las enseñanzas más útiles en la instalación. Vale. Bueno, yo creo que dos cosas. La primera, algo que se quedó mucho en mi corazón un día que me enseñaron es que en la escuela, no sé, siempre decían que el orden de los factores no altera el Resultado. resultado del producto, sí. Sí. Pero me enseñaron que el orden de los factores sí Mm. puede alterar el resultado, hablando en el reino de Dios. Y vemos en Deuteronomio, vemos en los evangelios que Dios dice, amarás a Dios sobre todo, sobre todas las cosas, es el primer mandamiento de Dios. Entonces, esa enseñanza se quedó ensanchada en mí para mi tiempo en esta nación y el orden de los factores sí puede alterar el resultado, porque si yo no amo primero a Dios, si yo no busco primero a Dios, no puedo hacer todo lo demás que yo vine a hacer aquí. Si yo no busco su presencia, si yo no entro en intimidad, todo lo demás que yo vine a hacer no va a tener de pronto el mismo impacto o resultado, porque es por gracias, por su amor. Entonces, si yo no busco esa gracia, si yo no busco ese amor en vano, eh, he venido. Y otra cosa que escuchaba hace un tiempo que me impactaba mucho, hay una canción que me gusta mucho que es de Marcos Brunet, pero yo la escuchaba en otra versión de otra muchacha que se llama La canción del Cordero y esta canción dice como, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y me impactaba mucho porque hace unos días escuché la versión original y en la versión original explicaban cómo un grupo de morados, era como un grupo de religiosos en los años 1700 hace muchos años, se fueron de misioneros en el norte de Alemania y empezaron una oración 24/7 y se turnaban para orar en la noche, en el día, y ese movimiento duró 100 años. Entonces ellos no se imaginaban que lo que fueron a hacer iba a tener un impacto tan grande de generación en generación durante 100 años. Y Marcos Brunet explicaba que se le preguntó a uno de los jóvenes que se iba a ir a una misión que por qué iba tan joven a gastar su vida a predicar el evangelio en una nación no alcanzada, sabiendo que no iban a volver a ver su familia, no iban a volver a su país. Y la frase de este chico fue que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces yo me quedaba con eso, como Señor, que mi vida sea la recompensa de tu sacrificio, que el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino que mi vida está aquí para servirle en esta nación o en la que me ponga. Entonces, creo que con esas dos enseñanzas me quedo, que mi vida es la recompensa de su sacrificio y que el orden de los factores se altera el producto, amar primero a Dios sobre todas las cosas. Y la última pregunta es, ¿qué consejo le darían a otros inmigrantes sobre cómo encontrar y compartir el amor de Cristo en una nueva comunidad? Bueno, yo creo que dentro de esta respuesta pues, que voy a dar puede estar muy acertada en lo que ya hemos dicho, pero lo voy a enfocar en la pregunta y es que eh, algo que yo pienso antes que nada y es que para compartir de Jesús, eh, sea en esta nación, en cualquiera, así sea en nuestra nación de origen,
definitivamente tenemos que orar, ¿cierto? Debemos de orar para saber cómo vamos a comunicar un mensaje que es obviamente o claramente es espiritual y necesitamos conectar con esa otra persona. De por sí hacerlo en el lugar de origen, nosotros que también hicimos mucho evangelismo en nuestro Colombia, en Medellín, realmente no era fácil, pues era de por sí ya algo, conectar con otra persona no era fácil, sin embargo tuvimos muchas oportunidades de hacerlo, alcanzando pues grandes cantidades de personas. Y ya luego pues aquí en Paraguay sería eso, o sea, primero que todo orar. Y ya un consejo muy práctico que yo creo que inclusive pues nos daban muchas personas de aquí es sumergirnos o hacer una inmersión en la cultura total, o sea, eh, Conocer. conocer, saber sus dichos, sus expresiones, cómo piensan, cuál es su reacción, porque definitivamente lo que hemos dicho y la frustración que muchas veces nos ha provocado o el choque cultural, que yo creo que le puede pasar a cualquier persona, inclusive si los paraguayos fueran a Colombia, podría ser que también se choquen con muchas cosas de la cultura de ellos y yo creo que en ese sentido, eh, para nosotros es muy fundamental saber cómo está pensando, en este caso, el Paraguay, ¿cierto? O el paraguayo y de qué manera yo me estoy haciendo entender, porque no podemos olvidar que si nosotros estamos en calidad de misioneros en una nación, en cualquier lugar, sea en Paraguay o en cualquier nación donde Dios nos pueda llevar, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos y no viceversa. Por eso yo siempre he pensado, o sea, o lo que me ha dicho es que no es que ellos no te entienden, es que tú no los entiendes a ellos. Porque yo puedo decir, ¿cómo me hago entender? O sea, es cómo voy a lograr entender su lenguaje, su expresión, porque soy yo el que estoy conociendo la cultura, soy yo el que estoy, por eso yo hablo de la inmersión, tengo que hacer una inmersión. Entonces, una vez nosotros logramos hacer esa inmersión, yo puedo lograr decir dos o tres frases, o al menos ya logro hacerme entender, entender esa comunicación y si de por sí estoy hablando de un lenguaje normal, cuanto más si estoy queriendo entregar un mensaje, obviamente que es de Jesús o espiritual, tengo que obviamente entregarlo de la mejor manera posible. Entonces, sería como un consejo, así como de la inmersión en la cultura. Y la oración primero que todo. Dale. Bueno, yo agregaría pues otro consejo, es que va un poquito alineado a lo que decía Vale, de amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma primeramente, y aún el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es como yo estoy ahí en ese segundo lugar, yo tengo, si yo no me amo también, pues no amo a Dios, no me amo a mí, ¿cómo voy a amar a otro? Entonces, independientemente, volvemos a eso, o sea, de estar en otra nación o en nuestra propia nación, donde podemos hacer misión, es compartir ese amor de Jesús y ese amor que Dios nos da. Y creo que eso sí, eso solamente Dios lo puede poner en nuestro corazón. A partir de la oración es donde Él pone el amor que él tiene por las naciones. Como decía yo al inicio, pues me gustaba mucho el mapa, la pasión por las naciones, la pasión de Cristo que murió de tal, me gustó mucho cuando decía de tal manera amó Dios al mundo, como que el mundo es muy grande, que dio a su hijo y yo creo que entender ese mensaje y el amor de Dios por las naciones y no solo entenderlo, sino que Dios, pedirle a Dios que me dé ese amor y ese corazón compasivo, que me haga ser como Jesús, que fue movido a compasión para sanar a los enfermos, para orar por las personas, para que fueran salvos. Y creo que es eso, como Señor, dame tu corazón. Yo quiero tu corazón por esta nación o por esta misión que tú me estás entregando. Sería eso. No, yo concuerdo como con lo que decía Angie, como orar para que Dios ponga ese corazón de compasión y de amor por esa nación en la que uno hace misión. Porque si no hay compasión, si no vemos con los ojos de Dios, no vemos misión que hacer. Entonces, que sea Dios mostrándonos, también yendo a la intimidad, como decía Wafer, y decirle, Señor, revélame qué necesidad, por qué necesidad debo de orar, porque también depende la nación, eh,
cada nación también tiene sus necesidades diferentes, entonces de pronto lo que a mí me funcionó en Colombia puede que no me funcione aquí. Entonces siempre ir a la presencia y decirle a Dios como Señor, qué es lo que quieres que hagas aquí, si está esta persona, por qué quieres que ore por esta persona, o sea, como realmente adentrarse en la presencia y pedirle a Dios ¿Me esos hago para blancos. adelante? eh, Mami, ¿me hago para adelante? Ok, Vane, ahí está. Vamos para adelante. Para adelante es para allá. Entonces, no, pedirle a Dios como es ese corazón compasivo, porque si no tengo un corazón compasivo, no voy a lograr ver lo que Dios ve. Entonces, que sea Dios poniendo ese corazón compasivo y también el hecho de interesarnos por las personas. Yo creo que es algo que he aprendido más aquí en Paraguay, el interesarme por una persona, no preguntar superficialmente cómo estás, porque somos muy buenas. Ah, bien, sí. O acá son, ¿qué tal? "Ah, ¿qué tal? Ya. O sea, nadie sabe cómo está. Entonces, o sea, realmente interesarnos por las personas, conocer cómo están, conocer qué necesitan, qué están viviendo, si la volvemos a ver, preguntarle, ve, la vez pasada me comentaste esto, ¿cómo va eso? O sea, realmente que podamos tener un corazón que se interese por las personas, crear comunión, crear relaciones con las personas. Yo creo que eso nos va a ayudar en tierras misioneras y como eso. Híjole, qué gusto poder escucharles. Gracias por compartir, Wilfer, Angie, Vale, un poco de su testimonio, de su día a día. Antes de cerrar, quería saber si alguien más tenía alguna consulta que quisiera hacerles, obviamente referente al tema, ¿verdad? Entonces, abro un pequeño espacio por si alguien más quiere hacer alguna pregunta o tenga alguna duda. Hablen ahora o callen para siempre. Una consulta, solo una, dice Joan. Ok, Vane hace una pregunta acá en el chat. Dice, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que han experimentado? Bueno, Vane, pues voy a hablar por mi esposa y yo, ¿cierto? Ya hemos tenido otro como grupos, pero digamos que para mí, mi esposa, yo creo que la prueba más difícil sí fue la pérdida de nuestro bebé. O sea, eso fue un tiempo muy duro, demasiado duro, porque mi esposa realmente ella perdió mucha sangre, casi, pues, o sea, no lo quiero poner en esos extremos, pero según los médicos sí ponían cara de que ella pudo haber pasado a mejor vida. Y eso fue muy difícil para un hombre joven y quedarse soltero como yo. Entonces, realmente esa fue una prueba bien difícil, pero también fue una prueba donde vimos a Dios, como les repetí ahorita, donde vimos una prueba de fe donde lloré, clamé, mejor dicho, y vimos cómo Dios restableció a mi esposa y la pudo levantar. Entonces, pues eso es algo en lo personal. No sé si tenía que ver por ahí. Hola, iba a escribir, pero ya abrí el micrófono. Sí, sé que me imagino vivir en otra nación no es fácil y de solo imaginarlo, yo, o sea, es como que no es igual estar de visita que ya saber que vas a vivir ahí y se siente súper duro. Pero siempre van a haber pruebas porque estamos en crecimiento, sí, estamos en crecimiento, de eso se trata, pues la meta principal es parecernos a Cristo, o llegar a esa estatura, ¿verdad? Entonces siempre cada dificultad nos va a llevar a algo, pero ya enfrentarlo en otro país, lejos de la familia y todo eso, pues es otro nivel también. Entonces, sí fue la respuesta y también era eso, cómo lo enfrentaron, que aprendieron, sí, porque no solamente la prueba, sino saber si voy a pasar el examen, si la hago, si de verdad lo enfrento con Dios o me alejo, porque sabemos que hasta eso puede pasar. Entonces, esa era como
el interrogante. Gracias por responder. Claro que sí, con gusto. Bueno, ya se agotó el cupo de una sola pregunta, así. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, me gustaría poder cerrar con una oración, así que oramos para cerrar este momento. Papito amado Señor, yo te doy tantas gracias por este maravilloso momento en el que nos das la oportunidad, Señor, de compartir, Señor, de poder conocer a otras personas, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener este momento, Señor, donde el centro es compartir acerca de vos, Papito amado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Wilfer, gracias, Señor, por la vida de Angie, por la vida de Valentina, Señor. Gracias, Señor, por ese corazón tan predispuesto, Señor, a realmente responder a tu llamado, Señor, porque no, ellos no fueron personas que solamente escucharon de tu llamado, Señor, sino que respondieron a él, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por su vida, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes, Padre amado, en cada área de su vida, Señor. Sabemos que no ha sido fácil, Señor, tener que dejar su nación, tener que dejar sus hogares, su familia, sus amigos, Señor, para venir a un lugar, Señor, a plantar de tu palabra, Señor, en un lugar donde quizás no conocían a muchas personas al inicio, Señor, y tal como ellos contaron, Señor, eh, fue duro y estoy seguro, Señor, de que día a día atravesarán también sus dificultades, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que vos siempre los acompañes, Señor, que ellos puedan siempre tener oídos sensibles, Señor, para escuchar tu voz, Señor, a lo que vos querés hacer por medio de ellos y a través de ellos, Señor, en el Paraguay, Señor. Gracias, Señor, te doy por sus vidas porque ellos respondieron a ese llamado, Señor. Y yo te pido, Señor, que vos puedas multiplicar, Señor, al ciento por uno, Señor, todo lo que ellos están haciendo, Señor, por el Paraguay, Señor, no solamente acá terrenalmente, Señor, sino que también en la eternidad, Padre amado, Señor, que ellos puedan recibir su recompensa, su corona, Señor, por responder, Señor, a tu llamado, Señor, por aprender a escucharte y a obedecerte, Padre amado, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los acompañe en todo momento, Señor, y que te puedan sentir, que no haya un solo día, Señor, en que ellos inicien sus días, Señor, sin sentir la presencia de tu maravilloso Espíritu Santo, Padre amado, Señor, aunque por sobre todas las cosas ellos puedan cumplir aquella misión, Señor, que tú sembraste en cada uno de sus corazones, Señor, que tienen que cumplir en el Paraguay, Señor. Bendecimos, Señor, Colombia, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa nación, Señor, y todos los países de Latinoamérica también, Señor. Estoy seguro de que hay muchas personas también que tienen ese llamado misionero, Señor, y yo te pido, Señor, que sigas levantando aún más personas con ese corazón, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos y seguimos aprendiendo, Señor, sobre esta pasión de tener por las naciones, Señor. Y yo estoy seguro de que quizás acá no todos, Señor, tenemos un llamado a salir de misioneros, Señor, pero sí estoy convencido, Señor, de que vos querés que cada uno de nosotros desarrollemos una pasión también por nuestra nación, Padre amado. Te pido, Señor, que cada una de las personas presentes en esta reunión, Señor, podamos sentir amor, Padre amado, por nuestra nación, Señor, por el país en el que estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, a las personas de la misma manera que tú las amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar, a respetar, Señor, a nuestras autoridades, a hablar bien acerca de ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir, Señor, nuestra nación y a no hablar mal, Señor, de nuestros países, Padre amado, Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta, Señor, y te pedimos perdón si muchas veces hablamos mal de nuestro país, de nuestras autoridades, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta cuando lo hacemos, Señor, y nos ayude, Señor, a bendecir en todo momento, a tiempo y a destiempo, Señor, nuestros países, Señor, y los demás también, Padre amado. Gracias, Señor, te doy por este maravilloso momento, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra, así como dice en el Salmo 86:9, Señor, que dice que todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Declaramos, Señor, que esa palabra se cumple, Señor, en Latinoamérica, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y también, Señor, en los otros continentes, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso momento, Señor, te lo entregamos a ti, Padre amado, Señor, y gracias, Señor, por las grandes cosas que vas a hacer por y a través de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.